a todos. Agradezco nuevamente su presencia. Vamos a dar inicio a la segunda conferencia programada para las jornadas académicas de la carrera de Ingeniería Civil, denominada Un Mundo Solidario es Posible, el rol del voluntariado, para lo cual hemos invitado a la Fundación SODIS y a la Fundación Abril para que nos den esta conferencia. Vamos a iniciar con el director ejecutivo de la Fundación SODIS, el señor Jeremy Maes. La Fundación SODIS es una fundación que promueve el acceso al agua segura y a la salud, y para ello coopera con el sector público, el sector privado y el sector de desarrollo, y ahora con nosotros, o nosotros cooperamos con ellos, mejor dicho, en aras de lograr mejorar las condiciones de vida en el norte de Potosí. Jeremy, muy bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Te dejo toda la presentación, adelante por favor. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Sí, soy Jeremy Maes, soy el director ejecutivo de la Fundación SODIS y les voy a presentar rapidito qué es o qué hace la Fundación SODIS. Ya, entonces aquí la Fundación SODIS, como se dijo, la Fundación SODIS está trabajando no para promover soluciones para mejorar el acceso al agua potable, el saneamiento y la higiene, pero en sí, en general, para mejorar la salud de las familias, ¿no? Tanto en el área, digamos, de campo o rural o periurbano. Un dato también bien importante es que este año ya la Fundación ha festejado sus 20 años. Entonces, la Fundación trabajamos con compromisos, con el compromiso social y cívico. También somos innovadores. Estamos cerca de la gente, tanto de manera geográfica que socialmente. También nos respaldamos siempre en la investigación. Y recurrimos a tecnologías locales, descentralizadas y apropiadas. Entonces, en sí, ¿qué hacemos? ¿Qué hace la Fundación SODIS, no? Entonces, hemos visto que si bien trabajamos entonces en agua segura, en higiene, por ejemplo, el lavado de mano, el saneamiento, ese, digamos, sería el primer pilar de la Fundación, ¿no? La implementación de nuestros proyectos. También tenemos otro pilar que sería toda la capacitación y el empoderamiento a la gente. Entonces, el primer pilar es la implementación, las tecnologías, y el segundo pilar es cómo apoyamos, cómo empoderamos a la población. Un tercer pilar sería, por ejemplo, como lo que estamos haciendo esta noche, ¿no? Hacemos capacitaciones, hacemos charlas para que la gente pueda conocer la fundación, el trabajo que hacemos. Y el último pilar que sería de investigación, porque siempre buscamos tecnologías que sea justamente la más adecuada al lugar y a la población. Entonces, ¿con quiénes trabajamos? Como dijo antes, trabajamos ahora en Norte Potosí. Entonces, trabajamos en comunidades, en escuelas, en unidades educativas, ¿no? También trabajamos con los hogares y la familia. Y creo que ese es el tema, justamente lo más importante de esta noche. Perdón, ya me equivoqué. No. Entonces, ¿quiénes son nuestros aliados? Una parte bien importante es que no podemos trabajar solos, ¿no? Es siempre importante tener una red, ¿no? De alianzas. Entonces, por ejemplo, en Norte Potosí trabajamos con el GAM, pero también trabajamos con ONGs nacionales o internacionales, con otras fundaciones, con empresas y también con universidades. Y también una parte bien importante es nuestra institución hermana en Alemania, que se llama Acción SODIS, con quien estamos trabajando desde 2018. Entonces aquí sí, el tema más importante creo para esta noche, para saber el rol del voluntariado y el por qué es importante por la Fundación SODIS, ¿no? Entonces, cuando decimos voluntariado, para mí significa que puede ser un voluntario
pero puede ser también un pasante, un tesista, o cualquier persona que toma su tiempito para quedarse en la fundación, ¿no? Entonces, eso nos permite, o permite a la fundación de tener una mirada diferente al trabajo que estamos haciendo, ¿no? El trabajo que hacemos en la oficina, pero también el trabajo que hacemos en campo. Porque muchas veces hacemos el trabajo por rutina, entre comillas, ¿no? No nos damos el lujo, entre comillas, de reflexionar o de pensar, pero ¿por qué lo estamos haciendo? Y es ahí una parte bien importante justamente de los voluntarios, de los pasantes, de los tesistas, que nos van siempre a preguntar, pero ¿por qué ustedes están haciendo eso? ¿Por qué lo están haciendo de esa manera y no de esa otra manera? Entonces viene a otro punto, ¿no? De reflexionar sobre nuestras acciones. Entonces eso nos permite ir adelante, cambiarnos, hacer las cosas mejor, ¿no? Entonces, gracias a ellos, nos permite cuestionar nuestras prácticas. Entonces, eso es todo un primer, digamos, paquete donde siempre nos hace reflexionar, pensar a otras posibilidades, ¿no? Pero hay todo una otra parte que es muy importante por la Fundación SODIS, es también que esas personas, los voluntarios, pasantes o tesistas, pueden también implementar, que puede ser nuevos proyectos o nuevas estrategias. Hemos tenido varios voluntarios que se han quedado de 2 semanas a varios meses que han podido, digamos, de su papel, de pensar en una alternativa, llevar todos sus conocimientos escritos hasta una práctica, hasta llegar a un nuevo proyecto. Entonces, eso es bien importante por la Fundación SODIS. Es una meta siempre, ¿no? De poder trabajar con jóvenes que son motivados y que quieren conocer más de nuestro trabajo, pero también más de otra realidad. Porque nosotros trabajamos, sí, en el norte Potosí, en una región muy pobre de Bolivia, y es una Bolivia que no muchos conocen, ¿no? Entonces, es también una oportunidad para esas personas de conocer no solamente las ciudades grandes o el Valle Alto, digamos, pero más allá, en el norte, del norte Potosí. Entonces, aquí sería mi presentación así rapidita. Les dejo también mis datos, entonces pueden ver en la fundación, el sitio web de la fundación, hay mi correo y mi celular también con el WhatsApp. Entonces les dejo tal vez anotar. Ya. Muchísimas gracias, Jeremy. Al concluir la Fundación Abril, vamos a entrar a un pequeño debate en la participación de quienes nos están acompañando esta noche. Voy a ceder entonces ahora la palabra a Óscar Olivera. Si puedes prender tu cámara, por favor, adelante, Óscar. Y a Estefano Archidiacono, de la Fundación Abril. Adelante, por favor. Empiezo yo. Bueno, un saludo por parte de la Fundación Abril. Agradecemos por la invitación. La Fundación Abril es una asociación que se fundó eh, tras la Guerra del Agua y que trabaja ya desde casi 20 años apoyando diferentes sectores de la población, especialmente en el tema de acceso al agua, pero también ha trabajado en temas de derechos laborales y últimamente también de agroecología. Nosotros hemos preparado una pequeña reflexión que se divide en 2 partes. La primera parte la hago yo y la segunda parte está a cargo de don Oscar. Entonces voy a compartir la pantalla. Espero que se vea. Ahí está. Entonces, hemos llamado esta nuestra reflexión con este título un poco capaz ambicioso, una mirada a la ingeniería
civil desde lo social y lo político, que es lo que nos caracteriza como Fundación Abril. Una primera reflexión que queremos hacer es un poco deconstruir algunos conceptos acerca de la infraestructura y especialmente de la infraestructura hidráulica, que el tipo de infraestructura con lo que más lidiamos, pero creo que se puede extender también en otros ámbitos. Entonces, empezamos de esta percepción, ¿no?, de la infraestructura hidráulica y de la infraestructura como algo muy estable y invulnerable a los cambios, ¿no? Un dominio estricto de los ingenieros que está conceptualizado también como un conjunto de artefactos que están rigurosamente y precisamente diseñados para resolver problemas específicos con datos completos y exactos del entorno biosférico en lo que funciona. Y queremos un poco contraponer a esta visión estática una conceptualización de la infraestructura hidráulica como un sistema sociotécnico, ¿no?, en lo cual los artefactos materiales que existen y que son diseñados con los cálculos, pero también se complementan con normas sociales, culturales, conocimiento y estructura de gobernanza. También ha sido definida la infraestructura hidráulica como una articulación de materialidades, también con actores, regímenes legales, políticos, conocimientos que están constantemente en transformación y en formación en el tiempo, en el espacio. Entonces, un poco esta concepción nos cambia desde una visión estática de la infraestructura a reconocer la naturaleza contingente y experimental y en constante cambio de la infraestructura. También otro concepto que reconocemos que la infraestructura, especialmente la infraestructura hidráulica, es densa de política, ¿no? Y esto nos invita un poco a comprender cómo se constituye, cómo se materializa la infraestructura y cómo también contribuye a reproducir o a solidificar el orden social, es decir, las relaciones de poderes que existen adentro de una sociedad. También porque este mismo orden social también se reproduce y se solidifica en las cosas y en este caso en la infraestructura. Aquí para ejemplificar este concepto he puesto las imágenes de unas de las represas que los chinos han construido en el río Amarillo, que es uno de los ríos más grandes y poderosos de Asia. Y es evidente que este tipo de infraestructura, por ejemplo, no se puede construir porque el gobierno chino es un gobierno muy centralista, muy fuerte, muy autoritario y también con una disponibilidad económica muy grande. Entonces, son imágenes que nos hacen entender cómo la política y la infraestructura, cómo la concebimos y cómo las diseñamos, están estrechamente vinculadas. Entonces, también la infraestructura no solo es influenciada por el poder, sino que también es una fuente de poder, porque una infraestructura como esa otorga el poder de regular, por ejemplo, los flujos de agua y hasta direccionarlo, ¿no? Hasta donde mayormente se retiene que sea conveniente. Una última reflexión teórica acerca de la infraestructura es que existe una constante negociación entre el hombre y la infraestructura. Las personas interactúan constantemente con los artefactos, especialmente con los artefactos hidráulicos, para satisfacer sus necesidades y sus intereses. ¿Y quién lo hace? Esto pasa a todos los niveles, desde los ingenieros que para realizar una infraestructura tiene que adaptar, modificar los planos
o adecuarse a los materiales, a la subida, a la bajada de los precios y a un sinfín de circunstancias. Hasta los plomeros, quien resiste el mantenimiento, la gestión de esta infraestructura, constantemente la modifica y la cambia, y los mismos usuarios. Aquí, por ejemplo, he puesto una foto de de una reparación casera de una tubería de agua, pero también de una conexión clandestina. Y estas reconfiguraciones constantes que tiene la infraestructura generan resultados que a veces son imprevistos, que muchas veces son diferentes de lo que eran los planos originales o las intenciones tanto de los ingenieros como de los políticos. Entonces de aquí lanzo una pregunta capaz retórica, porque en su formulación ya induce a la respuesta. La pregunta es: para solucionar el déficit de acceso a los servicios seguros de agua y saneamiento que existe en Bolivia, ¿son suficientes más inversiones y más infraestructura? Obviamente mi respuesta es no, y a ver si los convenzco. En nuestras prácticas y también en datos recogidos por la Universidad Mayor San Simón, hemos visto que en Bolivia, así como en mucha parte del mundo, existen un sinfín de infraestructuras que no están funcionando. Aquí en la foto vemos una tubería que pierde agua o unas letrinas que están completamente colapsadas. Y esto no necesariamente es porque estaban mal diseñadas o mal construida. Sin embargo, consideramos que estos fracasos se deben a una falta de entendimiento justamente de la infraestructura hidráulica como un sistema sociotécnico, entonces como una articulación de artefactos, de materialidades, también con actores sociales, formas organizativas, prácticas culturales y mucho más. Uno de los desafíos más grandes de la infraestructura hidráulica es su sostenibilidad, es decir, su capacidad de entregar agua en el tiempo. Entonces, una suposición es que la participación en la construcción de la infraestructura, o lo que se llama DESCOM, que acompaña a la inversión, puede conducir a la apropiación y a la sostenibilidad. Pero en la práctica, también como Fundación Abril, hemos visto que esto muchas veces no es suficiente. Para entender un poco mejor cómo solucionar estos problemas y cómo funcionan estos sistemas sociotécnicos, sobre todo en los espacios más necesitados, que son los que muchas veces han estado y siguen siendo al margen del Estado, hemos estudiado un poco cómo funcionan los sistemas comunitarios de agua, es decir, aquellos sistemas construidos de manera autónoma por las comunidades, principalmente en las zonas rurales o periurbanas de nuestro país, y que abastecen probablemente en este momento en Bolivia casi el 50% de la población. Y hemos visto que estos sistemas funcionan o han funcionado porque lograron determinar un conjunto de obligaciones y derechos en el uso de esta infraestructura. Derechos para utilizar el agua, utilizar la infraestructura, y obligaciones respecto a su operación y mantenimiento. Estas obligaciones y derechos se generaban a través de la participación de la comunidad, del trabajo comunitario, de las inversiones adentro de su forma organizativa. Mirando a la literatura también hemos visto que hay una especie de triángulo conceptual de 3 subsistemas, donde a un lado tenemos la infraestructura, a un lado la organización y al otro lado las normas. Entonces hemos visto que cuando existe una estructura organizativa, un conjunto de normas que regulan el uso de la infraestructura, esta infraestructura se puede mantener en el tiempo. Esta reflexión es capaz muy teórica, también queremos un poco aterrizarla a través del trabajo concreto que ha realizado la Fundación Abril
uno de los trabajos concretos que ha realizado la Fundación Abril en este año, en particular la realización de sistemas de cosecha de agua de lluvia en unidades educativas de la zona periurbana de Cochabamba, un trabajo con el cual hemos tenido también interrelación con la Universidad Católica y con varios estudiantes, en el cual hemos construido cisternas para cosechar el agua de lluvia, desde los tinglados, aquí pueden ver en esta foto, de las canchas para almacenar el agua de lluvia en estos tanques y poder utilizarla principalmente para dos fines, para fines sanitarios, entonces para hacer funcionar los baños, mejorar la higiene en las escuelas, y también para pequeñas actividades productivas en huertos escolares. Entonces, vuelvo atrás. En nuestra experiencia hemos trabajado en 2 escuelas, hemos visto cómo en algunas escuelas esta infraestructura sí estaban funcionando y en otra no se lograba que se realizara el mantenimiento correspondiente y que el agua llegara al tanque elevado en los baños o en los huertos. Entonces hemos empezado un poco a investigar y hemos empezado a investigar en una escuela donde el sistema estaba funcionando, que es la escuela Octavo Campero, que está situada en la de Asirumarca, uno de los últimos barrios al suroeste de la ciudad de Cochabamba. Y ahí hemos podido ver este triángulo conceptual que le estaba mencionando funcionar en la práctica. En particular había un encargado de hacer funcionar la infraestructura, uno de los padres de familia y 3 profesores que eran los únicos que podían operar la bomba, y también la Fundación Abril que apoyaba en las actividades de operación y mantenimiento. También había un conjunto de normas establecidas donde el agua se usaba para regar 14 huertos escolares, donde cada curso que era responsable de un huerto podía regar el agua en 10 minutos 2 veces a la semana. Había también un sistema de multas para los que incumplían estas normas, y 2 veces al año los padres de familia tenían que realizar la limpieza y el mantenimiento del sistema. Y también había una forma de organización, principalmente de reuniones constantes de negociación entre los profesores, los padres de familia y la Fundación Abril, y también la asamblea de la Junta Escolar, que era la arena formal donde se tomaban las decisiones. Entonces, este equilibrio entre estos 3 subsistemas hemos visto que garantizó a este sistema de cosecha de agua de funcionar en el tiempo y otorgar los beneficios correspondientes. Pero también hemos visto que estas relaciones no son estáticas, más se transforman y se reconfiguran en todo el tiempo. Y por ejemplo, ahora con la pandemia y con el abandono de las clases presenciales de los estudiantes, ahora que están retomando las clases, todo ese sistema organizativo, todas estas normas tendrán que rediscutirse, redefinirse. Entonces, un poco para cerrar esta primera parte, que capaz ha sido muy teórica, la reflexión es de cómo en nuestra experiencia lo técnico, lo social y lo político son muy interconectados e interdependientes. Entonces, la solución de los problemas de nuestra sociedad, de ciertos sectores, no puede pasar solo por lo político ni solo por lo técnico, en el medio, digamos, está lo social. De hecho, las 12 escuelas en las que hemos trabajado han logrado conformar una red, la red para Yaquito, que también se afirmó como un actor político para avanzar algunas instancias y peticiones a las autoridades. Antes de pasar la palabra a don Oscar, para seguir reflexionando juntos, queríamos compartir un pequeño video
que explica un poco esta tecnología de cosecha de agua de lluvia y cómo la hemos realizado en las escuelas con la participación de padres de familia y estudiantes. Entonces, voy a cargar, me avisan si funciona, por favor. Okay. Está funcionando, Esteban. Yes. Listo, yo paso la palabra a don Oscar para seguir con la exposición. Muchas gracias. Gracias, gracias, don Estefano. Yo voy a empezar agradeciendo a Javier y a la Universidad Católica por esta convocatoria que nos ha permitido encontrarnos y reflexionar sobre un asunto tan importante como señalaba Javier, que es el tema del voluntariado. En este pequeño video que ustedes han podido apreciar,
Ha habido una participación pues, enorme de aproximadamente 300 personas o quizás más, de las cuales pues, el 99% han sido personas voluntarias, que de manera voluntaria han asumido la responsabilidad de poder solucionar sus problemas que en la cotidianidad se van reflejando en diferentes escenarios en nuestro país, particularmente en las zonas rurales y periurbanas. El otro día, cuando hablábamos con Estefano sobre cómo podemos enfocar este tema del voluntariado ligado al tema de la ingeniería civil, nos preguntábamos ¿por qué se llama ingeniería civil? ¿No? O sea, ¿por qué no se llama simplemente ingeniería? ¿No? ¿Será para diferenciar de la ingeniería mecánica, de la ingeniería industrial, de la ingeniería eléctrica? Y un poco repasamos entonces la historia del concepto de ingeniería civil. Y resulta que la ingeniería, en los primeros tiempos de la humanidad, era una ingeniería estrictamente de defensa, de ataque, de construcción de puentes de infraestructuras como los puentes para ocupar territorios o de fortalezas para defender de los ataques. O sea, estrictamente era una ingeniería militar. Entonces, aproximadamente en 1750, un ingeniero dijo, pues tenemos que nosotros empezar a construir para la gente, no para defendernos, no para atacar, no para ocupar espacios, sino para que la gente a través de la ingeniería tenga la posibilidad de vivir en mejores condiciones de vida. Y hay un término que me gustó mucho que dice, la ingeniería volvió a ser la ingeniería del pueblo. Esa frase me gustó mucho porque un poco como que los ingenieros de aquella época deciden poner a disposición todos los conocimientos adquiridos, toda la experiencia adquirida, no solamente de la academia, sino de la práctica concreta de las necesidades de la gente, poner todo esto a servicio de la población. Entonces creo que el ingeniero civil tiene una historia y un inicio y un origen, diría yo, de que los primeros ingenieros se consideraban ingenieros del pueblo. Entonces, nosotros queremos, como Fundación Abril, como voluntarios que estamos trabajando en estos procesos de apoyo, de participación, de organización con la gente misma en la solución de sus propios problemas, queremos motivar a los jóvenes de la Universidad Católica, particularmente a la ingeniería civil, la carrera de ingeniería civil, a que puedan retomar este origen de que la ingeniería civil es la ingeniería del pueblo. Y para eso pues hay que construir puentes, y no digo puentes enormes de 4 vías o de 3 niveles, sino puentes entre la academia y la sociedad. Si ustedes han visto en este pequeño video, en realidad es un trabajo de ingeniería, es una ingeniería social, una tecnología social que la gente de manera muy imaginativa, muy creativa y con todo el ánimo, compromiso y pasión por solucionar sus problemas ha ido inventando este tipo de tecnologías tan elementales, tan sencillas, tan simples, que dan solución de manera efectiva, rápida, económica y fundamentalmente participativa, ¿no? Entonces, ahí no hemos visto los ingenieros, porque quizás son cosas muy pequeñas, pero son cosas que al final se convierten en cosas tan grandes que realmente motiva pues, al apasionamiento de la gente en ver una pequeña obra construida, pero que significa en cierta forma una solución a sus problemas. Esta construcción de estos tanques, de estas cisternas en las escuelas, ha posibilitado, por ejemplo, que algunas escuelas, solo con recoger el agua de la lluvia, con cosechar el agua de la lluvia, como llevamos nosotros, tengan agua para sus baños y para sus huertos escolares por el lapso de un año íntegro. En la escuela estamos hablando de 400 niños y niñas, particularmente, con nombre y apellido, en la escuela Nathaniel Aguirre, acá justamente al lado del río Rocha, en el puente Huayna Cápac, ¿no? O escuelas en las que existen 3 turnos, diurno, vespertino y nocturno,
con 1.200 donde la acumulación del agua pues no alcanza ni siquiera para 3 meses, ¿no? Entonces, pero de todas maneras, estos trabajos con absoluta voluntad de la población, de jóvenes voluntarios, de gente que viene de afuera, de estudiantes, de pasantes, hace posible señalar el camino de solución de los problemas de la gente, no tanto mirando hacia arriba, no tanto mirando a las instituciones estatales, ni siquiera académicas, porque en realidad estos espacios de la población han sido abandonados por la academia y por el Estado, y la gente asume de que la responsabilidad en la solución de sus propios problemas y generar un bienestar parte a partir de su propia decisión, de su propia voluntad, de su propia pasión, de su propia organización y de su propio caminar en función de un objetivo común y colectivo diseñado por la población. Entonces, nosotros convocamos a que los ingenieros civiles, los estudiantes de ingeniería civil de la Católica puedan establecer estos puentes, ¿no? No un puente desde la Mollurina hasta Cirumarca, ¿no? Un puente físico, sino un puente simbólico, un puente de voluntad, de conocimiento, de reconocimiento en las necesidades de la población, y que el ingeniero civil pueda no solamente compartir lo que ha aprendido en la academia, sino también aprender lo que la gente de manera cotidiana hace posible procesos de ingeniería social que pueden ser muy fácilmente asimilados por la academia, por los propios estudiantes, por los propios docentes de la universidad, ¿no? Y estos puentes, reitero, sociales, estos puentes de voluntariado, estos puentes de apasionamiento por la solución de los problemas, porque cuando vemos que la cisterna se llena en la primera o en la segunda jornada de lluvia en noviembre, y luego con una bomba podemos sacar el agua para llegar a nuestros huertos escolares y para llevar el agua a los sanitarios, es realmente una alegría, es realmente una alegría, comparado con el medio litro de agua por estudiante por día que el municipio del Cercado de Cochabamba otorga a los estudiantes como promedio. Tener agua en abundancia para poder lavarse las manos, para poder jalar la cadena del inodoro, para poder regar las aguas, con estas aguas, nuestros huertos y ver crecer las lechugas, los tomates, los pimentones, los coliflores, es realmente una alegría. Y no solamente este trabajo, reitero, que es un conjunto de voluntades, de conocimientos, de saberes, porque también han estado ingenieros en este trabajo. Hemos hecho alguna vez trabajos con CEMAPA, hemos hecho trabajos con algunas reparticiones de la gobernación, pero no tanto de manera institucional, sino de manera voluntaria. Estos ingenieros civiles fundamentalmente han conocido el trabajo invisibilizado, sencillo, muy profundo, de estos voluntarios de la Fundación Abril, que también estos ingenieros se han incorporado al trabajo de construcción y de aprendizaje de lo que ocurre en las comunidades, ¿no? Y ahora se está tratando de implementar más bien en la empresa CEMAPA, por ejemplo, un proceso de fijar como política pública en CEMAPA la construcción de estos sistemas de cosecha de agua de lluvia con la participación de la población, sin que los ingenieros de CEMAPA hayan, digamos, aportado en la construcción, en diseño de los planos, nada, simplemente más bien agarrando esos saberes que la gente ha ido implementando para mejorar la construcción de estos sistemas y devolviendo con su propio conocimiento en mejoras para que, por ejemplo, la calidad del agua sea mucho mejor. Tenemos deficiencias, por ejemplo, o no deficiencias, tenemos todavía limitaciones en cuanto a la potabilidad del agua, por ejemplo, en estas cisternas, que quisiéramos que el agua de estas cisternas solamente sirva para inodoros y o lavamanos y para riego de huertos. Quisiéramos que sirva el agua también para el consumo de los niños, que muchas veces tienen que llevarse el agua hervida de la casa hasta la escuela para poder consumir. Y esto
está posibilitando esta interrelación, esta construcción de estos puentes, de esta infraestructura social entre algunas instituciones del Estado, muy pocas, una en Cochabamba, y también está posibilitando con la Universidad Católica desde hace un año atrás, cuando los dos estudiantes de ingeniería civil están posibilitando estudiar estos sistemas, están estudiando a través de sus tesis cómo funciona esta tecnología social y mejorar, elaborando manuales de funcionamiento, de mantenimiento, estableciendo de mejor manera, más técnica, la utilización de tuberías, de materiales que abaraten los costos y puedan posibilitar una mejor calidad en la construcción. Por ejemplo, hemos tenido problemas de rajaduras en las paredes de algunas cisternas, producto de la inestabilidad de los suelos en las escuelas, por ejemplo. Entonces, quizás la universidad nos pueda proporcionar un estudio de suelos más científico que nos permita construir de mejor manera nuestras cisternas, y no simplemente por un tema de intuición, que tal vez la intuición es muy válida, pero que no es suficiente para poder construir de manera eficiente, efectiva y sustentable y sostenible un sistema, sea cual fuere. Entonces, creo que nosotros nos entusiasma este tipo de trabajos, nos entusiasma este tipo de acción, de contagiarnos mutuamente en este haz de voluntades, porque aquí no se paga a nadie. Los papás establecen roles de turnos absolutamente disciplinados, comprometidos, organizados y también sancionados, porque la comunidad así lo decide, porque todos tienen que participar en este acto. Nosotros queremos imbuir, queremos contagiar también este entusiasmo y esta posibilidad de este trabajo comunitario en las escuelas y en otros ámbitos en los cuales estamos trabajando, con los estudiantes, con estos jóvenes que muchas veces se seducen a establecer un espacio en la propia universidad o en algunos espacios propios de la juventud, de diversión, pero que les falta llegar más allá, les falta caminar, les falta tomar un trufi, tomar la motocicleta, tomar la bicicleta, para ver cómo la gente de manera cotidiana está solucionando sus problemas, ¿no? Estos sistemas de cosecha de agua ya son prácticamente invisibilizados o están invisibles para muchos de la población, pese a que se ha dado una cobertura de prensa, donde se ha valorado en alto grado la participación activa de la población de manera voluntaria y de ingenieros, de sociólogos, de antropólogos, que de manera voluntaria han ido a trabajar, han ido a excavar, han ido a ayudarnos a poner la mezcla de cemento y arena en la mezcladora, han cargado casetillas, han rellenado los huecos, han hecho la soldadura junto con las compañeras mujeres y las ancianas y los niños también que han participado, como ustedes han visto en el video. Y creo que lo único que nos va a permitir generar un proceso de conducta voluntaria, de apasionamiento, reitero, en la construcción de infraestructuras que den bienestar a la gente, es el trabajo. No va a ser un taller, no va a ser una charla hermosa de alguien con mucha elocuencia, sino es el trabajo concreto en la solución de los problemas de la gente. Y creo que la academia tiene que además investigar más que mirar hacia arriba, tiene que mirar más hacia abajo, de lo que la gente está haciendo, de lo que la gente está trabajando, y cómo el trabajo puede generar procesos muy importantes, no solamente técnicos, de compartir estas técnicas sociales con las técnicas académicas, científicas, sino también cómo esta articulación en un espacio determinado posibilita un proceso de convivencia social, de armonía, ¿no? De cariño, de aprecio. Y en el trabajo concreto, en la saharaora, en el callo del descanso, en la toma de una tutuma de chicha o de agua, en el trabajo comunitario es donde se empieza a compartir y a recuperar esos valores
que la gente de manera muy profunda las tiene, que no lo hemos olvidado jamás, no los hemos olvidado jamás. Estos valores de solidaridad, de reciprocidad, de respeto, de vernos como iguales y de cómo aprendemos entre todos a organizarnos, ¿no? A establecer responsabilidades, roles, a establecer liderazgos colectivos, no liderazgos individuales, donde la gente puede asumir el liderazgo circunstancialmente en cualquier momento. Y este trabajo con los niños realmente es impresionante. Son los niños los que nos dan y los comparten esa posibilidad de ser solidarios, de ser respetuosos, de ser creativos, de ser alegres, de tener una absoluta voluntad y energía para trabajar, ¿no? En los huertos y en la construcción de los sistemas de cosecha de agua. Los niños nos han dado el impulso y la fuerza y la energía a los mayores, que muchas veces olvidamos y simplemente como ingenieros o como capataces damos las órdenes para que esto se cumpla sin poner las manos en la masa, como decimos, ¿no? Y cuando el ingeniero que alguna vez, o el sociólogo, o el antropólogo, la gente vio que esos ingenieros metían las manos en el cemento y agarraban el badilejo, y a veces lo hacían mal, pero y la gente se reía y les enseñaba a manejar el badilejo. Realmente era una actitud de verse como iguales y que la gente sencilla y común de nuestro pueblo es gente que también puede compartir sus saberes y puede aprender de los conocimientos de la academia. Entonces, lo que nosotros queremos es motivar a los jóvenes a incorporarse en este tipo de trabajos. No solamente estamos hablando de los sistemas de coche de agua de lluvia, hay tantos problemas que tiene la gente en los barrios, problemas de basura, problemas de saneamiento, problemas de agua, problemas de todo tipo, problemas de salud, ¿no? Y todo está relacionado con la infraestructura, absolutamente todo con la infraestructura, y la ingeniería civil tiene su parte fundamental ahí, ¿no? Entonces, nosotros simplemente convocamos a eso, ¿no? Que esta charla pueda servir de motivación a que los jóvenes puedan incorporarse en este trabajo, que reitero, no es simplemente un trabajo técnico, como decía Esther, no es un trabajo social, un trabajo humano, un trabajo comunitario, ¿no? Y esto además nos permite también hablar sobre las cosas que están ocurriendo en el mundo global, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos que nosotros construir sistemas de cosecha de agua de lluvia y por qué no llega el agua de Visicuni? ¿O por qué llueve menos aquí y llueve más allá? Entonces, nos permite también hablar sobre el cambio climático, nos permite hablar sobre lo que está pasando con nuestro medio ambiente y nos permite también ir conociendo las responsabilidades que tienen los diferentes escenarios, ¿no? El modelo de desarrollo, la ocupación de nuestros territorios para saquear nuestros recursos naturales, el establecimiento de políticas de monocultivos, de construcción de represas que inundan extensos territorios, expulsan comunidades y destruyen la flora y la fauna, estas políticas de extractivismo que están envenenando nuestros ríos. Todo eso nos permite, alrededor de este trabajo comunitario y de voluntariado, hablar con la gente, ¿no? Y los que tienen más conocimiento, más acceso a la información, que son básicamente los académicos, los estudiantes que tienen más tiempo para investigar, pueden compartir eso con la gente en términos muy simples, muy sencillos, y la gente también puede testimoniar los padecimientos que tiene debido a estos cambios, ¿no? Me acuerdo muy bien, hablábamos siempre, y no solamente nos ocupamos de organizar turnos y establecer roles en la construcción de estos sistemas, sino también hablamos con la gente sobre por qué la gente vive ahí, por qué se fue a sentar ahí en esa zona de Sirumarca, por ejemplo, o de Cerro Verde, ¿no? Y la gente nos dice, bueno, alguna gente nos dice, básicamente nosotros nos hemos venido acá porque ya no había agua en el campo, ¿no? Nosotros somos de Capinota, decía una familia. Nos hemos venido aquí porque no había agua en el campo. Pero hemos venido aquí y tampoco tenemos agua. Pero por lo menos mi esposo ya tiene un trabajo de albañil o de jardinero en la ciudad. Entonces, cómo el cambio climático afecta a las personas y cómo de manera testimonial, de
y de manera cotidiana la gente en sus padecimientos puede contarnos lo que está haciendo el cambio climático y cómo puede sensibilizar a los estudiantes, a los académicos, en que las soluciones no parten ya por soluciones que no tengan que ver con la realidad concreta de la gente, ¿no? Entonces, el voluntariado para mí es un problema ideológico, es un tema que tiene que ver con la conciencia, con el conocimiento, es un tema que tiene que ver con la actitud, ¿no? Y con el establecimiento de un horizonte común entre todos y todas, ¿no? Acá el ingeniero o el doctor jamás tiene que sentirse por encima de la gente común, ni la gente común tiene que tampoco sentirse, tiene que discriminar a nadie por el hecho de que haya tenido la posibilidad de estudiar y la gente común no. Yo creo que lo que hay que hacer en este momento es lo que yo alguna vez siempre decía, es una simbiosis entre el lápiz y la picota, ¿no? Entre el mundo del trabajo intelectual y manual. Ambos tienen conocimientos, ambos tienen saberes y ante todo ambos tienen la voluntad de cambiar las condiciones de vida que hoy por hoy tenemos no solamente acá en Bolivia, sino en todas partes del mundo y que fundamentalmente están en la eh, decisión de algunos poderosos de condenarnos a la sumisión, a la resignación de que las cosas no van a cambiar. Estamos seguros de que las cosas pueden cambiar. Y si cambiamos en espacios pequeños, como una escuela, como una comunidad de productoras agrícolas, de mujeres, esos espacios pequeños donde se construye una infraestructura, se organiza la gente, se moviliza la gente participa y además se establecen vínculos sociales de solidaridad, de voluntariado, de respeto, se establecen también vínculos con la Pachamama, con la Madre Tierra, para que la podamos cuidar y nosotros cuidar al mismo tiempo y cambiar fundamentalmente nuestras condiciones de vida. Eso sería. Agradezco la participación tanto de Stefano como de Oscar en esta profunda reflexión que han hecho. Y antes de obtener conclusiones de este encuentro, quiero abrir el micrófono a quien quiera participar, a quien quiera hacer una pregunta, a quien quiera hacer una reflexión, a quien quiera hacer una propuesta. Les pido que participen, por favor. Adelante. Es probable, y voy a pensarlo así, que los conflictos que nos genera el Internet a esta hora nos hacen no participar. La Fundación Abril se inició como una salida se inició en realidad en la Guerra del Agua, aspecto que se estudia en el mundo entero, menos en nuestras universidades. La Guerra del Agua conllevó a la Fundación a generarse o constituirse como una instancia que potencia la capacidad de interpelación y de formulación de propuestas para el ejercicio de una democracia económica. Desde la gestión equitativa, sustentable del agua y del mundo del trabajo. Entre lo que nos ha comentado Jeremy Maes, Stefano y Oscar, podemos concluir en algunas de las necesidades de las que hemos hablado ayer. Y esa necesidad es una relación academia-comunidad. Esa necesidad es un ingeniero que no solamente sabe calcular,
sino que su planificación, el cálculo y la obra que hace sirve para el desarrollo pleno de la vida. Y el desarrollo pleno de la vida no está en un papel, está en el día a día. Considero que esta es la oportunidad que tenemos, no para salir a enseñar, sino para salir a aprender de la gran creatividad que tienen las comunidades para sobrevivir en condiciones que ni siquiera imaginamos, como ocurre al norte de Potosí, donde trabaja esencialmente la Fundación Sodexo. Aprender de esa creatividad para convertirla en teoría y apoyar a la comunidad para su mejor desarrollo, esta es nuestra oportunidad. Y eso lo vamos a hacer a través de pasantías, de trabajos de grado y sobre todo de compromiso. Este segundo encuentro es un llamado a hacer una carrera comprometida con la vida, a hacer una carrera comprometida con el trabajo digno, a hacer una carrera comprometida con la libertad. Llevar al día a día, a lo cotidiano, lo que pregonamos en la educación católica. Antes de hacer la convocatoria con la que concluiríamos este encuentro, vuelvo a preguntar si alguien quiere hacer una pregunta o participar de alguna manera. No sé si mi internet está lento o los dedos que levantan la mano están demasiado lentos. Vamos. No habiendo participaciones, voy a pedirle a Jeremy Maes que tome la palabra y concluya de este encuentro entre dos instituciones dedicadas a mejorar la vida de las personas. Por favor, Jeremy. Ya. Muchas gracias, José. Muchas gracias a todos los que nos han escuchado. La próxima vez intentaré hablar más que 5 minutos, así seamos más equitativos. Pero ya les agradezco a todos. Pueden venir a visitar la fundación cuando quieren. Ya había mis datos antes. Estoy muy feliz de poder iniciar justamente ese nuevo vínculo con la católica. También estoy feliz que ya contamos con 2 jóvenes súper motivados que van a entrar en campo la próxima semana. Van a hacer un trabajo lindo para unas cuantas escuelas en el norte de Potosí. Entonces les invito a todos ustedes también a ser parte de esa red. Y muchas gracias. Muchas gracias, Jeremy. Desde hoy en la tarde ya no son 2, son 3. Y esperemos que aún sumen más. Oscar, por favor. Sí, decir que actualmente, bueno, algo que tú decías, Javier, ¿no? O sea, el tema del gas del agua ha sido una inspiración para mucha gente en el mundo. Gente de base, gente común, que nos ha convocado a diferentes partes del mundo para poder comentar, para poder compartir desde nuestra perspectiva, obviamente, lo que significó aquello. Pero también ha sido un trabajo desarrollado por la academia, universidades importantísimas del mundo como Harvard, por ejemplo, y universidades en diferentes continentes han hecho un estudio que muy interesante, algunos que hemos podido leer, la mayoría están en inglés, algunos que han sido en castellano, pero que creo que ha sido un hecho que debería ser estudiado por la academia aquí en Bolivia. Es muy poco conocido. Nosotros estamos tratando de que en las escuelas y en los colegios esta memoria de lo que ocurrió, este hecho histórico de lo que ocurrió hace 21 años no se pierda y que esa memoria recuperada por los jóvenes y los niños de hoy, y es lo que estamos haciendo en algunos colegios, pueda servir también de impulso a recuperar esos valores que fundamentalmente en la Guerra del Agua, yo digo,
se recuperaron, ¿no? No solamente fue una recuperación de la empresa pública del agua que fue privatizada o no fue simplemente la expulsión de una corporación que ocupó nuestro territorio para imponer sus reglas, etcétera, etcétera, sino que fue, yo creo, tuvo una dimensión humana fundamentalmente de recuperación de esos valores que hoy por hoy, así sean pequeños, los estamos tratando de sembrar nuevamente, de cultivar y de cosechar, ¿no? Entonces, y por eso a la fundación ha venido por lo menos casi un centenar de voluntarias y voluntarios, ¿no? En estos 21 años de existencia, en los 20 años diría de existencia, y todos han sido, bueno, el 80% han sido gente de afuera, ¿no? Compañeros y compañeras de afuera. Hoy tenemos, por ejemplo, un compañero del África que está ayudándonos en un trabajo. Tenemos una compañera estadounidense. Hemos tenido gente de Argentina, de Uruguay, de Italia, de Brasil, de muchas partes del mundo. Y también hemos tenido cochabambinos y cochabambinos, pero un poco a escala. Y pues las puertas también de la fundación están abiertas en un espacio muy pequeño, pero con mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha voluntad, mucha pasión, mucha mística en el trabajo. Y eso queremos compartir con los jóvenes que ojalá puedan venir para poder trabajar en las jornadas que cotidianamente la gente está realizando. Gracias, Gracias, Javier. Oscar. Desde que en uno de los congresos, Oscar me regaló un tomate generado en un huerto escolar. Yo empecé a soñar con lo que en este momento, aunque sé que me van a criticar en términos de utopías, pero empecé a soñar con un momento como este. Quería hacerlo de forma presencial. Lamentablemente la pandemia me ha jugado una mala pasada, pero espero que el siguiente encuentro sí sea presencial. Soñé con poder sacar esta convocatoria. Convoco a los estudiantes y docentes de la carrera y a quien quiera sumarse a la... Creo que tengo algún problema con mi pantalla. Dale, dale, Javier. ¿Se ve la pantalla, por favor? Sí, sí, se ve. A quien quiera sumarse al grupo de voluntariado de ingeniería civil. Esto ha sido enviado a los correos de los docentes y de los estudiantes y a través de ellos a quien quiera sumarse. El voluntariado es dedicar parte de tu tiempo y de tu creatividad al trabajo no remunerado en favor de los más necesitados, de las poblaciones excluidas, de las personas con profundas necesidades. La apertura de nuestro grupo de voluntariado responde a lo expuesto en los lineamientos de la Congregación para la Educación Católica, que es la máxima autoridad en el Vaticano de la educación católica, en un documento denominado Educar al Humanismo Solidario para construir una civilización del amor. Creo y voy a seguir creyendo que un mundo solidario es posible y se logra con personas comprometidas con la solidaridad, con la sociedad. Creo que salir de nuestras aulas a aprender de la creatividad que tienen aquellos que sobreviven sin condiciones mínimas y convertir eso en ciencia, en técnica y volver a ellos para mejorar las condiciones de las que viven. Y como decíamos ayer, entendiendo en el diálogo de personas distintas, nos hace ingenieros con conciencia ecológica, con conciencia sociopolítica y que buscamos una transformación de los modelos económicos. No nos va a hacer gran ingeniero el quedarnos encerrados en las aulas. No vamos a ser solo grandes ingenieros solo con la lectura teórica de la vida, sino con el compromiso por el desarrollo pleno
de la vida. Quedan todos invitados a conformar este grupo, que inicialmente nos sumaremos a los esfuerzos de la Fundación Sodis, a los esfuerzos de la Fundación Abril y a otras fundaciones con las que empezaremos a trabajar. Con esto agradezco a todos los presentes y agradezco en especial a la Fundación Sodis, que nos está abriendo las puertas para que este sueño, que se inició con un tomate regalado por la Fundación Abril en la carrera, en la universidad, podamos un día disfrutar de su realidad y podamos saber que formar profesionales íntegros, de manera integral, comprometidos con la vida, la libertad y el trabajo digno, no es un discurso, sino una realidad. Muchas gracias, Jeremy. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias, Estefan. A todos los presentes, aunque me hubiera encantado que participen, muchas gracias por su presencia. Gracias, Javier. Felicidades, Jeremy. Gracias, Oscar. Y un saludo a todos. Saludos a todos, a todas. Gracias.